No, la sociedad argentina no se derechizó porque Javier Milei haya sacado un 30% de los votos en las últimas elecciones. La mayoría de la gente que vota a Javier Milei no piensa como él. Milei no los representa por las ideas que él tiene, sino por los sentimientos y emociones que él expresa. Bronca, indignación y no saber qué hacer en un presente tan incierto. Emociones más que lógicas en un país que no crece hace más de 10 años, donde la pobreza no para de aumentar y donde el Estado no puede garantizar los derechos más básicos. El presente es una mierda y nadie está prometiendo un futuro mucho más esperanzador. Sin embargo, el voto se entiende mucho más por lo emocional y sentimental que lo ideológico o racional. Sin entender esto, es imposible que entendamos el fenómeno de Javier Milei. Le fue muchísimo mejor en La Matanza o en Villa Soldati que en Palermo o en Recoleta. Y acá se derrumba la idea de que Milei solamente le saca votos a la derecha. Volvamos al mapa nacional. Mirá lo que son las elecciones de 2019 y las de 2023. Ni la gente en su momento estaba abiertamente cantando la marcha peronista, ni ahora la gente quiere destruir al Estado. La mayoría de los votos de Milei no es gente que odia al Estado. Es gente que sufre las consecuencias de la ausencia del Estado. Bajemos un caso. No es que la sociedad argentina se ha derechizado y ahora quiere libre mercado, portación de armas, que se puedan vender órganos, que quiere ir en contra de todos los derechos laborales. En nuestro afán de hacer un curso acelerado sobre Javier Milei, ante la sorpresa del acto eleccionario y lo que se puede llegar a venir, estamos escuchando a un joven pensador, youtuber, porque tenemos mucho respeto, que es Fede Pellegrino. Federico, ¿cómo te va? Ahí te estamos viendo y escuchando. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, ¿ustedes? Bien, yo decía esto porque a Milei lo votaron muchos jóvenes atravesando todos los estratos sociales, como vos bien hacías referencia, respecto de que tanto en Soldati, como en La Matanza, como en otros lugares, probablemente donde se vive mejor, pero te queremos escuchar a vos, porque lo que vos estás diciendo es lo que piensa mucha gente. A ver, primero y principal, cuando vos haces referencia a este mapa y haces referencia a Milei, ¿vos ya sos una persona encolumnada detrás de él o ya con el diario del lunes estás explicando el porqué? No, mirá, yo no soy libertario, pero vengo analizando y viendo el tema de las nuevas derechas del 2021, que me sorprendió mucho a mí las elecciones cuando a Milei le va tan bien acá en Capital. A partir de ahí empiezo a leer. Pablo Stefanoni tiene un gran libro que se llama La rebeldía se volvió derecha. Sí. Eso es como un gran puntapié. Y lo que me empiezo a cuestionar es, bueno, ¿esa Argentina está tomando las ideas de Hayek, está tomando las ideas de un liberalismo austríaco? ¿O Milei representa otra cosa? Bueno, lo que para mí, evidentemente, la sociedad argentina no está tomando las ideas de Hayek, que quiere destruir al Estado, que piensa que el Estado, cuando analizamos lo que piensa Milei, son autores que estaban hablando del totalitarismo, que le tenían miedo al nazismo. No son personas que estaban en este contexto en el que estamos hoy. A ver, Fede, perdóname, vos estás diciendo entonces, porque hay mucha gente que dice, y Milei se enoja por eso, que es el teorema de Baglini, que habla sobre estas ideas porque son inaplicables, pero cuando llegue al poder va a tener que bajar la tensión. ¿Vos decís que sí son aplicables, tal como él las expresa? No, yo creo que lo que él expresa y lo que él dice y toda su ideología es completamente inaplicable. No pasa en ninguna parte del mundo, que no haya un banco central. Lo que plantea él es fantasioso. Es básicamente lo mismo que el marxismo. Lo mismo de la extrema derecha, lo mismo que la extrema izquierda. No sucede en la realidad. Ahora bien, lo que vos decís del teorema de Baglini es así de cierto. Mirá que ahora, antes estaba que la casta, que los planes sociales, ahora que se acerca al poder y que sale después de las elecciones, sale en la entrevista de Fantino diciendo, no, bueno, los planes sociales no los vamos a sacar en una primera instancia. Lo que tiene lógica, Fede, lo que tiene lógica, ¿no? Un candidato que se acerca al poder empieza a ver que no puede de un día para el otro cortar los planes. Todo tiene que ser. Pero dale, vamos enumerando porque esto me interesa escucharte como joven. Bueno, y además uno tiene que ir a qué piensa la sociedad argentina. Es imposible de saberlo, pero nos podemos aproximar con las encuestas, que por supuesto venimos fallando muchísimo. Por eso voy a la que mejor le pegó a las elecciones, que decía que Milei iba a sacar un 24,5% de los votos. Iván Córdoba, que es la consultora. Y le hace la pregunta a las personas, ¿usted cree que tenemos que acortar las jubilaciones? Y el 90% de las personas dicen que no. ¿Cuánto gasta el Estado en las jubilaciones? El 50% del presupuesto nacional. Cuando le preguntamos a la gente que el Estado tiene que acortar las tarifas de luz, gas, electricidad, el 86% te dice que no. ¿Cuánto gasta el Estado en eso? El 10% de su presupuesto nacional. Cuando hablamos de salud pública y educación pública, el 80% de la gente te dice que no quiere acortar la salud pública y la educación pública. Somos una sociedad pro Estado.
¿Y cuánto equivale la educación y la salud pública? En conjunto, un 10% del presupuesto nacional. Pero entonces, Fede, a ver, para ir interpretando y pimponear, vos me estás diciendo que hay mucha gente que votó a Milei sin entender lo que está proponiendo y simplemente por el concepto de voto bronca. No, yo creo que la gente, primero, esto también lo aclaro en el video, no es que la gente vota mal o vota bien, la gente se ve representada por Milei, el 30% que metió en la urna la cara de Milei, cuando lo escucha, se siente representado. Ahora, no se siente representado por las ideas, por la razón, se siente emocionado, se siente representado por las emociones, por el corazón o por la panza, ¿no? Porque no tienen para morfar. Ahora, Fede... Cuando no tienen para comer y viene un tipo como estos... esto se ha mostrado a lo largo de la historia. ¿Sabés lo que entiendo por lo que decís de los sentimientos? Porque una de las elecciones que más me llamó la atención tiene que ver con Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene un beneficio de impuestos por vivir ahí. Y sin embargo lo eligieron a Milei. Entonces, esto que vos estás diciendo tiene un valor muchísimo más grande, Fede. Mirá, Tierra del Fuego es un caso emblemático. Para que nos demos una idea, Tierra del Fuego hace 50 años está subsidiado por el Estado Nacional por un interés geopolítico, mirando la Antártida y mirando las Islas Malvinas. Está buenísimo lo de Tierra del Fuego. Ahora, el Estado gasta $1.000 millones al año para invertir para el desarrollo de la industria ahí. ¿Cuánto equivale esto en el presupuesto? 0,22% del PBI. Lo que, para que nos demos una idea de la magnitud, una sola provincia, todas las políticas sociales a nivel nacional equivalen al 0,7% del PBI. O sea, Tierra del Fuego, en el vocabulario de Milei, es una provincia planera. Claro. Y es la provincia donde Milei saca 35% de los votos. Ahora... Ya tenemos el gran ejemplo de que Milei no es un voto ideológico programático. Fede. Es un voto que solamente le saca votantes a Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a eso. ¿Por qué lo votaron en La Matanza, en la 31? A ver, hagamos hincapié en esas cuestiones, donde la gente, yo decía, no vive tan bien como en otros lugares. Bueno, desde mi punto de vista, porque la situación del país es pésima. Hace 10 años, el salario básico viene cayendo en los últimos 10 años. Argentina no crece y todos los indicadores económicos te están dando mal. Tenés una inflación, bueno, no hace falta ni explicar, la gente ya sabe la situación en la que estamos. Y obviamente, cuando aparece una persona, un falso profeta, a decirte, yo voy a solucionar todo porque voy a ir en contra de la casta, bueno, ya está. Ahora, ojo, yo estoy a favor de ir en contra de la casta, pero de una parte de la casta política, pero hablemos también de la casta empresarial, de la casta judicial, de la casta, de un montón de castas en la sociedad, que es básicamente la desigualdad. Pero ¿y qué te cansó de la casta política, Fede? A vos como joven que representás a muchas voces, ¿a vos qué te cansó de la casta política? ¿A mí qué me cansó la casta política? ¿Qué te cansó? No, a mí lo que me cansa es que no se resuelvan los problemas de la gente. Que haya más pobreza, que haya más desigualdad, que haya un Estado que no tiene la capacidad de, con todos los recursos que tiene, porque esto también tenemos que decirlo, Argentina puede ser un gran país, puede ser un país muy desarrollado, con toda la potencialidad que tenemos, con el tejido científico que tenemos, que ahora Milei también quiere atentar contra el CONICET, con los recursos naturales que le podemos agregar valor y exportarlo al mundo, con la economía del conocimiento que se viene, podemos ser un gran país. Solamente hace falta un poquito de coordinación por parte de la política, decisión política, y bueno, tener el coraje de tomar decisiones que algunos sectores de la sociedad se vienen beneficiando y no se van a ver contentos. Federico, ¿no será que la gente se cansó del doble? Digo, como vos decís, la gente no es, el argentino no es antiestatista, pero ¿no será que la gente se cansó del doble estándar del Estado? De que dos personas que viven en un mismo barrio humilde del Gran Buenos Aires, uno se levanta temprano, va a laburar, gana poca guita, vuelve, tiene miedo por la inseguridad, el transporte no es tan bueno, y el otro se queda en su casa, cobra un plan y gana más o menos lo mismo que el que sale a laburar? ¿No será que la gente se cansó de ese doble estándar del Estado? Bueno, lo que acaba de decir no se da en ninguna parte del conurbano, no se da en ninguna parte del país, y es una mentira grande como una casa. A ver. Sí es verdad, y coincido, las personas que acuerdan lo que se conoce como un plan social, trabajan. Y, o sea, eso tenemos que entenderlo. No hay nadie... Hace matemáticas. No sé si todo... Sí, un plan potencial trabajo que lo cobra 1.300.000 personas es el equivalente a la mitad de un sueldo mínimo. Sí, es muy bajo. Con eso? ¿Quién se puede acostar en la cama a ver Netflix con la mitad de un salario básico? Es mentira, y eso es importante atacar estas mentiras, porque justamente... ¿Estás seguro que todos trabajan? Sí es verdad, y esto es importantísimo entenderlo, que hay un problema en las políticas sociales, que es la mediación de la política social. Debería ser transferencia directa. La intermediación.
que las dos personas salen a laburar, una recibe ayuda del Estado y la otra no, la otra dice, che, me están cagando. Y tiene razón, lo están cagando, porque a él también debería ir la transferencia directa. Y Fede, a él también tenemos que ayudarlo. Y esa persona se siente identificada, porque, digo, la ultraderecha de este tipo de discurso lo que te dice es, vos que estás penúltimo, podés hacer mierda al de abajo y vos vas a ser mejor. ¿Y vos crees que esto se va a potenciar? Fede, ¿vos crees los que reciben política social? ¿Escuchás, Fede, o no? ¿Vos crees que esto se va a potenciar en octubre? ¿Que este pensamiento a la hora de ir a las urnas se va a potenciar y va a haber aún más diferencia a favor de Milei? Mirá, hay dos respuestas válidas para mí. Por un lado, lo que se dice es que cuando uno gana las elecciones, la primera vuelta, en la segunda te va mejor porque la gente se siente confiada a apostar al ganador. Ahí lo que le digo a la gente es, miren que hay millones de moscas que comen mierda, pero la mierda sigue siendo mierda. Entonces tengamos cuidado con eso. Y el otro factor importante es para mí el impacto que está generando que Javier Milei haya sacado un 30% en el resto de la población que sí está a favor de la educación pública, de la salud pública, bueno, los jóvenes, que a mí me escribieron por las redes cientos de miles de jóvenes que están preocupadísimos por el avance de Javier Milei, que no son jóvenes partidarios, que no se sientan representados por un partido político, pero que tienen ganas a salir a dar vueltas de resultado, que tienen ganas de evitar que Milei no sea el próximo presidente, y yo creo que podemos lograr que este tipo no sea presidente, saliendo a hablar de lo que implica su programa de político y económico y cómo va a destruir al país que lo implemente. A ver, quiero sumar a Arnaldo Medina, que es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública, en virtud de las declaraciones más explosivas de Milei en estas últimas horas con referencia al CONICET y a la privatización de la salud en nuestro país. ¿Cómo le va, Arnaldo? Bienvenido. No tengo buena señal. No, ¿Escucha, Arnaldo? Le habla Guillermo Andino. ¿Me escucha? Guillermo. ¿Me escucha ahora? ¿Arnaldo? ¿Escucho? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, nosotros lo escuchamos bien. ¿Usted? Yo lo escucho muy... Bueno, ahora probamos de vuelta, a ver, Fede, vos estás haciendo una diatriba muy encendida, no sé si decir en contra de Milei, pero a favor de, por lo menos, esclarecer cuestiones que no son tal como las describe Javier Milei. ¿Por qué lo haces? Porque pensás que la llegada de Milei al poder puede tener ¿qué consecuencias? Bueno, yo lo hago porque realmente tengo mucho... Estoy preocupado, digo, miedo me parece que podían tener a jóvenes en otros momentos de la historia argentina. Pero estoy muy preocupado por el avance de Milei, porque él efectivamente puede ser el próximo presidente y puede venir en contra de todo lo que los argentinos queremos, que es básicamente la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades, que el nene que nace en una villa que hoy no tiene para morfar tenga la posibilidad de llegar al colegio, que del colegio pueda ir a la universidad. Pero pará, Fede, pero ¿cómo entendés que en barrios pobres haya ganado Milei? En barrios, bueno, justamente, pero sí, en barrios muy pobres, digo, en villas ha ganado Milei. La movilidad social ascendente no está sucediendo. Entonces, cuando no suceden, digo, estamos hablando que el 85% de los barrios populares se alimenta a gas de garrafa, digo, el Estado no está llegando, digo, no llega ni siquiera para una cloaca, imagínate para los otros derechos básicos que tienen. Entonces, el Estado tiene que llegar a solucionarle los problemas de la vida de la gente. Si eso no lo hace, bueno, pero Federico, la gente al Estado. Esa es la clave de lo que estamos discutiendo, porque si querés, desde el advenimiento de la democracia de 1983 para acá, todos los que pasaron, vamos a suponer, para la vista de los argentinos, los defraudaron. Y así estamos como país. Llegamos a este punto, ¿por qué? Porque yo hablaba ayer era Mateo Mafia, ¿no? Sí. Un joven como vos, que también nos gustaba escuchar, que nos hablaba de cómo hizo la campaña en las redes, pero coincidíamos en que probablemente la Argentina, por cómo han robado la guita de la gente los políticos, es un país mucho más fácil para la aparición de un Javier Milei. Porque todos los indicadores de lo que nos rodean están muy bien. Inflación, salud, digamos, la mayoría, ¿no? Después hay algunas excepciones. Pero Argentina no. Entonces, ahí tenés la respuesta. Vos estás diciendo, volvamos a defender el Estado. Pero si el Estado no les dio nada, ¿qué tenés que hacer? De acá al 22 de octubre, una apertura de ojos de la gente, sobre todo los que votaron a Milei, para decir, mira, estos que vienen, no, estos son los que después de 40 años te van a bancar. Quiero que me conteste. Sí. No, digo, para mí, primero que nada, no es todo lo mismo. Y Argentina no se jode cuando vuelve la democracia, Argentina se jode
cuando la dictadura militar aplica el liberalismo económico y abre la industria y destruye y comienza un proceso de desindustrialización de nuestro país que vemos las consecuencias hasta el día de hoy. Y por otro lado, la gente sabe, la gente, esta insatisfacción no es así siempre. Hubo elecciones, el periodo democrático, donde se sacó el 54% de los votos en primera vuelta. La gente no es que estuvo en contra siempre, y no fue siempre lo mismo. Tenemos que recordar pero Fede, perdón, ese argumento... Menem estabilizó la economía, después eso fracasó, termina en el 2001, terminamos con el 70% de la pobreza, y en 10 años se baja al 40%. Hay un montón de argumentos que vos das. Sí. El tema de la dictadura militar y el neoliberalismo, el tema de cómo Menem abrió la economía. Esos argumentos, con los cuales coincido y me parece que son bastante razonables, los pibes de 30 años para abajo no lo saben, no lo escucharon, no se lo enseñaron sus padres, no se lo enseñaron en el colegio, no está en su stock de argumentos, no está en su cabeza. Y ahí me parece que es donde Milei gana votos. Los pibes de menos de 20 años no saben ni quién fue Néstor Kirchner, para empezar. Pero los de menos de 30... Pero Lucio, no ganó solo con los jóvenes, ¿eh? No ganó solo con los jóvenes. Pero bueno, nada, claro. Te pregunto si ese desconocimiento de los males que hemos pasado le suma votos a Milei, ¿no? Totalmente, me parece que eso es parte de que la educación tenemos que enseñar en los colegios desde muy chiquitos lo que fue la dictadura militar, lo que implicó en términos económicos, la complicidad que hubo en la dictadura militar por parte de muchos civiles y empresarios. Todo eso se tiene que cargar a la sociedad porque es parte de ser ciudadano y es parte de ser argentino. Si queremos seguir defendiendo a nuestro país, Fede, pero no es una mirada parcial. Yo con mis compañeros desde el domingo estoy hablando de esto. No es una mirada parcial pensar que solo los jóvenes le hicieron ganar la elección a Milei. Me parece que estamos mirando con un solo ojo. Si lo hubieran votado solo los jóvenes no hubiera tenido 30 puntos. Me parece que hay un hastío de la sociedad mucho más adulta que de los jóvenes. ¿Coincidís con esto? Sí, por supuesto que sí. El voto de Milei es policlasista y de todas las edades. Eso desde ya. Él me preguntaba por los jóvenes de 20 años que no saben ni quién fue Néstor Kirchner. Claro. Entonces, después, los otros grandes, es lo que estoy diciendo, hace 10 años que el país no crece, pasaron los dos partidos políticos más importantes, que venimos de un país con cultura bipartidista, en este caso de coaliciones, y ahora rompe Milei, porque Milei rompe la grieta, esto tenemos que saberlos. Estos que decían, yo te odio a vos, este decía, yo te odio a vos, lo que hace Milei es salta y dice, yo los odio a los dos por igual, ¿no? Ahora, Milei rompe la grieta en dos franjas de la sociedad, los jóvenes por un lado y las personas más mayores por otro, es decir, la grieta de los jóvenes porque están y vos de 10 años que el país no crece, pero los mayores hace 40 años, como decía Guillermo, que ven un país que cada gobierno que viene perjudica, es decir, se fue profundizando el problema planero en la Argentina, de la asistencia social, y se fue agravando el tema de las jubilaciones. Bueno, ahí de vuelta, yo tengo otro diagnóstico. Argentina no viene en decadencia continua y constante en los últimos 40 años. El problema planero no es el problema. El 0,7% del PBI va a políticas sociales. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea, si ustedes tienen un bien personal acá en la capital, pagan impuestos por bienes personales. Si lo tienen en el campo, están exentos de pagar esos impuestos. ¿Cuánto implica esa exención? Es decir, que el Estado no recibe esa plata, el 0,5% del PBI. Sí. Entonces, tenemos que dejar de pegarle a los de abajo y culparlos a ellos por la situación del país. Argentina no está mal por las políticas sociales y cuando lo comparamos con el resto del mundo, no es un gasto excesivo que se da en políticas sociales. Tenemos que mejorarlas, tiene que mejorar el tipo de política social, tiene que estar más enfocada en los pibes y las pibas, eso desde ya que sí. Pero no digamos que Argentina está mal por los planes sociales, porque lo único que hacemos es fomentar... Los planes sociales son una consecuencia de las malas políticas aplicadas. Por eso yo te decía, y quiero volver al punto, la dictadura cívico-militar, estoy de acuerdo, destruyó al país. Pero los indicadores de la Argentina, del 83 para acá, son muy malos. Entonces la gente vota con... ¿No crees que la gente vota con memoria corta, con lo que le está pasando ahora, y no con toda la historia de 40 años para atrás? Y es por eso el triunfo. El triunfo en las PASO de Milei, porque hay que ver qué pasa acá el 22 de octubre, ¿no?
Sí, totalmente, digo, es la memoria corta de estos últimos 10 años que el país... Yo te diría del último año, Fede, ¿no? Para mí te vas demasiado lejos. Bueno, sí, el último año también fue una catástrofe, digo, esto viene empeorando, pero ahora, si vos caes en un año un 10% de tu poder adquisitivo, es una cosa, sí, vos venías bien, y otra cosa si venís de 9 años que el país no crece, claro, que se vienen creciendo, que cerraron 15.000 pymes, digo, sigue pasando lo mismo, pero bueno, cuando estás tan mal, bueno, un poquito más de agua te terminás ahogando. Fede, recién dijiste, Milei viene a romper la grieta. Te pregunto, ¿Milei puso a los que alimentaban la grieta de un lado, es decir, los juntó y él se puso del otro lado de la grieta? Bueno, un poco sí, ¿no? Digo, él logra saltar la grieta porque ante el kirchnerismo, no kirchnerismo, macrismo, no macrismo, él te dice, bueno, los dos son una mierda, digo, los dos son casta política, ¿no? Y te los pone a todos por igual. Ahora se empieza a dar un par de besitos con Patricia Bullrich, con Macri, porque se empieza a acercar al poder y empieza a ver que con ese discurso tan sectario es imposible gobernar porque no tenés diputados, no tenés senadores, no tenés gobernadores, no tenés intendentes. Ahora, eso no quiere decir que él surge rompiendo y diciendo yo no soy ni esto ni lo otro, soy una tercera posición. Ahora, suponiendo, perdón, que ante tu deseo de que Milei no llegue al poder, ¿no? Por lo que estás expresando, ¿por dónde le dirías que tienen que empezar Patricia Bullrich para dar vuelta a esto? Y después vamos con Massa, ¿no? Sí, como le dije ayer a Mateo, vuelvo a decir lo mismo. Si estarías dispuesto a juntarte con ellos como pibe, digo pibe porque tengo 55 y te veo como un pibe, ¿no? Y me encanta escucharte. ¿Qué les dirías? Mirá, primero no tengo todas las respuestas, sino me pondría una consultora de análisis político y me llenaría de plata. Pero tuviste muchas vistas por lo que dijiste. Patricia Bullrich tiene muy difícil Bullrich su ganarle votos a Milei, porque el que votó a Milei no la va a votar a ella, y a su vez ella, para ganar la interna con Larreta, polarizó muchísimo, ya dijo básicamente todas las cosas que podía decir cerca de Milei, y entonces le va a costar muchísimo ir al votante de Larreta. Y para mí Sergio Massa va a tener muchísima más posibilidad de capturar ese voto de Horacio Rodríguez Larreta, de capturar ese voto de Schiaretti, del centro, de los votos en blanco, digo. Recordemos que Argentina sacó 5% de votos en blanco y que 10 millones de personas no fueron a votar. Son la segunda elección desde la vuelta de la democracia con menos participación en la urna. Entonces, las elecciones no están cerradas para nada. Si va más gente a votar, el 30% de Milei baja porque es en términos relativos. Entonces, si vos le metés más boletas en las urnas... O no, esa es una... Las boletas Milei, baja. Esa es una inferencia porque... a ver, claro, porque si votó el 69 del padrón y llegás al 80, o sea, te falta casi un 12%, 13% más del padrón. Pero lo que vos estás diciendo es que vos ves más una polarización entre Massa y Milei que entre Bullrich y Milei. Sí, para mí en octubre se va a terminar jugando medio un balotaje en cómo va a terminar llegando entre Sergio Massa y Javier Milei. Y entonces, ¿qué le dirías a Massa? ¿Por dónde empezar para dar vuelta a esto? Que haga, primero, que trate de solucionar la economía, ¿no? Porque es ministro de Economía y está diciendo, yo voy a ser presidente, que arranque la máxima preocupación de Argentina es la economía, resolvió, o sea, Massa tiene que llegar de Washington y caer con un paquete de políticas... Con los 10.000 palos, 10.000, ¿no, Lucio? Sí, aparentemente este mes 8.000... No, el tema es, digo, si no baja la inflación, ¿cuánta chance tiene Massa de ganar la elección? Esa es la pregunta. No, bueno, es difícil explicar el pasado, imagínate que el futuro es todavía aún más difícil. Pero para mí Massa es un candidato con muchísimas chances. No hace una mala elección teniendo en cuenta los números que maneja el gobierno. O sea, los malos resultados que tuvo el gobierno, Massa no termina haciendo una elección tan mala. Digo, sí, un punto a Patricia a los Juntos por el Cambio, 3 puntos de Javier Milei. Digo, esto lo llevas a un país, de otra parte del mundo, donde el gobierno tuvo tantos malos resultados por la pandemia, por la deuda, por todo lo que implican los malos resultados. Bueno, el oficialismo no iba tan bueno. Vamos a ver si Massa empezó a dar bien los primeros pasos a tu criterio. Poneme a Massa ayer con Bonelli, ¿no? Sí. En A Dos Voces, vamos. Hay dos situaciones. La primera, el fondo exigía, como parte de los objetivos para el desembolso, un cambio en los FX, en el tipo de cambio, una actualización del tipo de cambio porque, digamos, desde el 2021 hasta ahora traíamos un retraso cambiario de casi 19 puntos y medio. Eso en términos reales de intercambio. Y en segundo lugar,
porque además, vuelvo a repetir, no pedía el 20. El 20 es lo que terminó aceptando. Pedía unificación cambiaria y después 60% de evaluación. Y además hubo un mes en el que la negociación estuvo cortada centralmente porque ellos se plantaron en el 60 y nosotros en el 20. Si tenemos este lío y estamos acomodando variables con el 20, imagínense con el 60. Ahora, también le quiero decir a la gente, si este lío tenemos con el 20, que lo vamos a acomodar y en las próximas, ya desde mañana se van a conocer anuncios respecto de estabilidad de precios y situaciones de compensación del daño que la devaluación genera en el bolsillo de la gente. Ahora, si tenemos este lío con el 20, imagínense con el 100 que plantea Bullrich. Bueno, ahí lo tenés a Sergio Massa, a quien vos ves en el balotaje, empezando a explicar lo que es jugar el doble rol, y tengo entendido además que dijo que hasta el 10 de diciembre va a seguir siendo ministro de Economía, ¿no? Sí, y me parece que está bien, porque digo, si no, la situación económica, si hay otro cambio en el ministerio, digo, no sé dónde puede terminar. Claro, digo, en principio es una buena decisión la de Massa decir, che, mirá, no me borro, digo, no puedo ser candidato presidencial. Es la decisión que tiene que tomar. Y borrarme el Ministerio de Economía con 6-7% de inflación mensual, con la guita del FMI que todavía no vino. Digo, en principio es una buena decisión, ¿no? Sí, es un suicidio político hacerlo, digo, es una gran irresponsabilidad, digo, como hizo Guzmán de irse de un día para el otro y decir, che, muchachos, arréglense, me voy. Digo, me parece que Massa no va a hacer eso, pero porque también quiere tener un futuro político en este país. Fede, hablabas de sentimiento, del sentimiento, y se lo pregunté a Mateo y te lo pregunto a vos. ¿Los jóvenes vivieron el triunfo de Milei como una final del mundo? Sí, pero como perdiéndola. Yo la sentí como la de Brasil, más que... De tu lado la sentiste como una pérdida. Claro. Ok, está bueno ver las dos partes. Es literalmente una final del mundo si gana Milei, pero perdida. Porque Argentina puede venirse años muy, pero muy buenos. Digo, Argentina puede tener un gran futuro en el mediano plazo, si se acomodan un par de variables, digo. Pero pará, Fede, vos decís... porque es verdad lo que decís, el campo se presume un año buenísimo, el tema de energía, no solamente que no vas a tener que gastarte 4.000 palos como se hizo, sino que además te autoabasteces y vas a poder exportar, etcétera, litio. ¿Vos decís que todo esto es bueno sin Milei en el poder? Totalmente. Si Milei pero para vos es Satanás. Olvidémonos de tener los beneficios del gas, del litio, del campo. ¿Pero por qué? ¿Por qué decís esto? Y acá me pongo un abogado del diablo, porque... Sacó un 30%, ¿están todos equivocados? No, a ver, esto es experiencia histórica. Nosotros tenemos que en la economía mundial, desde el que surge el capitalismo, el momento de más igualación, es decir, donde se bajó más la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre, fue cuando hubo un estado activo, estado de bienestar desde 1945 hasta 1970. Eso fue el único momento de mayor igualación. Cuando empieza a desaparecer el estado desde 1980, lo que empieza a hacer es dispararse la desigualdad. Desde 1980 hasta hoy, la desigualdad se dispara acá en Argentina y en todo el mundo. Entonces, lo que plantea Milei es que no esté el Estado para poder redistribuir, ¿no? Para que pueda crecer la economía y que eso le llegue a todos. Porque la teoría del derrame ya se demostró que es una payasada. Digo, si a uno se forra de guita, al de abajo no le va a caer. Por ahí le caen 2, 3 migajas. Pero además de que es bastante miserable en términos morales de comete el resto, no va a suceder. Entonces, la única manera que tenemos de aprovechar este boom que va a tener Argentina, este crecimiento terrible que va a tener Argentina, es con un Estado inteligente que no solamente hable de redistribuir, sino también de producción, de generar mayor agregado, de generar mayor empleo y mayor trabajo. Mirá. Si ese Estado logra hacer las cosas bien, Argentina en 5 años es un país distinto. No, seguro. Agregarte un dato a todo el recorrido histórico que estás haciendo. También hemos tenido interrupciones de dictaduras militares en momentos, por ejemplo, ¿vos sabés cuánto estaba creciendo el país con Ilia? Al 10%. No, 11. 11%. 11%. Por eso te digo que hay cuestiones que no debemos soslayar. ¿Podemos hablar ahora con Arnaldo Medina, sumarlo a la charla con Federico, rector de la Universidad de Jauregui y presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública? ¿Qué tal, Arnaldo? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, retomando, ¿cómo cayeron las declaraciones de Milei, tema privatización de salud pública, CONICET? Bueno, respecto a salud pública, nosotros como asociación y el conjunto de sociedades científicas, ¿no? Hemos tenido una reunión
hace una semana 35 sociedades científicas, pedimos que los candidatos expliciten sus plataformas de salud. Respecto a Milei es muy preocupante, ¿no? Porque está proponiendo recetas que ya han fracasado hace más de 30 años, incluso en países liberales, ¿no? O sea, esto del voucher o del financiamiento de la demanda, para que se entienda, financiar la demanda significa que en lugar de darle presupuesto a los hospitales públicos, lo que hace es que los hospitales, mediante arancelamiento, cobren cada una de las prestaciones que llevan adelante. Pero Arnaldo, discúlpame la pregunta porque quiero pararme también del otro lado. Hacemos entrevistas constantemente y los médicos están diciendo que la salud pública no recibe recursos, que los médicos están mal pagos. Digo, ¿en algún punto no los beneficiaría esta nueva política? Todo lo contrario, y les explico por qué. Es decir, lo que propone es, del presupuesto que existe, generar una competencia entre hospitales públicos, hospitales privados. Esto se hizo en Inglaterra en el gobierno de Margaret Thatcher y fue un fracaso absoluto. Es decir, hay hospitales que fueron a la quiebra, ¿no? Porque, por supuesto, un hospital que está alejado, que no está en un área con alta densidad de población, que igual tiene que estar el hospital, ¿no? Porque hay una cuestión de accesibilidad, que tiene un riesgo económico altísimo. Por otro lado, esto trajo en Inglaterra problemas de calidad, es decir, hubo, por ejemplo, más infecciones posoperatorias de niños, por ejemplo, murieron muchos niños por cirugía cardiovascular, por infecciones postquirúrgicas, un problema de calidad tremendo. Hay informes en el sistema de salud que comentan esto, y también tuvo enormes problemas de accesibilidad. Por ejemplo, personas con discapacidad que quedaron afuera del sistema de salud con dificultades para acceder a los sistemas de salud. Esto se intentó aplicar en países latinoamericanos, por ejemplo en Colombia, creo que fue más adelante. En este momento se están reviendo esas políticas. El sistema colombiano tiene enormes problemas de acceso a la salud pública, y lo mismo en México, que ya López Obrador revirtió esa política que se pudo aplicar. A ver, te está escuchando Federico Pellegrino, ya como para ir terminando esto, pero él es un joven reflexionando sobre lo que sería la llegada de Milei al poder. ¿Qué te parece lo que dijo Arnaldo, Fede? No, coincido plenamente. Yo la verdad sobre salud no sé mucho, tengo que estudiar el tema de los vouchers y de la educación, porque también quiero hacer un video sobre eso, porque digo, lo que se juega acá, la verdad es que además de que va a fracasar lo del voucher, porque como muy bien él dice, digo, hay hospitales que no van a recibir clientes. Y escuelas tampoco. Entender la salud y la educación como una mercancía o como un derecho. Eso es lo que se juega en las elecciones. ¿La salud pública es un derecho de la gente o es una mercancía como un auto, como un celular, como un viaje en avión? Entonces, esto es lo que se juega. Pero Fede... El tipo quiere privatizar todo porque entiende que el mercado es el que va a solucionar estas cosas. Fede, y el mercado... Sí. Lo que te quiero decir es esto. Una cosa es lo que Milei quiere hacer. Y la otra cosa es lo que Milei puede hacer. Porque él no puede tomar una decisión. Esto no lo puede decir por DNU directamente. Tiene que pasar por un congreso. Mirá, yo es que lo que decía, para mí, Milei, hay 3 resultados posibles y por más que suene fuerte, me parece que la sociedad argentina tiene que saberlo. Por un lado, es un nuevo Carlos Saúl Menem, no dice nada de lo que, no cumple con nada de lo que dice. Para mí poco probable porque está muy comprometido ideológicamente, parece un tipo que va a ir a fondo. Si va a fondo tiene dos cosas. Va a aparecer todas las trabas institucionales, pero esto es una cuestión básica, digo, el Congreso no le va a sacar las cosas, cuando quiera despedir a la gente le va a hacer un juicio al Estado, le va a pedir indemnización, no va a tener plata para pagar eso, entonces no va a poder despedir a la gente. Y ahí tenemos 2 resultados. O él abandona el gobierno a los 3 meses, o lo que hablan estos autores, que son Levitsky y Ziblatt, que es Cómo mueren las democracias. Es un libro muy conocido, en 2018 sale por la preocupación con Donald Trump, que lo que dicen, ya las democracias no caen por golpes de Estado, sino porque surge un demagogo que el sistema político no logra absorber, que llega al gobierno y va destruyendo las instituciones por dentro. Entonces, Fede, esto es lo que puede pasar con Javier Milei. A ver, yo aparte de reflexivo, te noto preocupado. ¿Estás preocupado? Yo estoy muy preocupado. O sea, y hoy no hablaba, digo,
yo soy un pibe de clase media, que yo ya estoy recibido, digo, lo de Milei me va a afectar, pero no me va a afectar tanto como le va a afectar al resto de la sociedad. Y yo estoy muy preocupado porque esto puede atentar contra el futuro del país y puede atentar contra la vida y la calidad de vida de muchísimas personas. Entonces, esa es la preocupación que tengo. Y yo, mira, no milito en ningún partido político, pero te aseguro que los próximos 60 días voy a destinar cada minuto libre que tenga para convencer a todas las personas que pueda de no votar a este tipo, porque viene a destruir nuestro país y destruir el futuro que podemos llegar a tener. Fede, con esto ya te dejo. ¿Te animás a venir acá a debatir con alguien que sí lo banca a Milei, de tu misma edad, pero del lado contrario? Puedo debatir con él, con Milei, con el que ustedes quieran. Bien, Deja que Massa y Bullrich te batan con Milei. Este va para adelante, Bueno, vote Pellegrino. Escucha, porque sé que tengo razón. O sea, no es porque sé que tengo razón. Sé porque la gente que está del otro lado de la casa va a coincidir conmigo. Porque la gente quiere la salud pública, quiere la investigación, quiere la innovación, quiere que Argentina siga tirando satélites al espacio, que desarrolle reactores nucleares, que hagan baterías de litio. La sociedad argentina quiere el mismo país que yo tengo en la cabeza porque me crié con eso y mamé eso. Entonces, este tipo viene a atentar contra todo eso y yo sé que podemos convencer a la sociedad de que Milei es un desastre. Te esperamos acá, Fede, ahora lo arreglamos por privado. Arnaldo, tengo que ir cerrando, pero estás en total congruencia con lo que dice el joven Pellegrino, ¿no? Sí, absolutamente. Mucha preocupación en la salud pública. Los trabajadores de la salud en general, a lo ancho y a lo largo del país, yo creo que rechazan esta postura. Muy preocupante también la postura de cerrar el Ministerio de Salud y fundamentalmente las críticas, por ejemplo, al rol del Estado. O sea, si hay algo que demostró la pandemia es que se salió con una fuerte presencia del Estado. No estamos hablando de Argentina solamente, estamos hablando de los países centrales, estamos hablando de Estados Unidos, donde el Estado hizo fuertes inversiones y un Estado presente es necesario. Yo creo que nadie hoy puede discutir eso. Y hay evidencias de lo que digo, o sea, hay evidencias científicas. Y estos modelos que él propone han fracasado incluso en los países liberales. Hoy no se propone una competencia salvaje. Hoy lo que se propone es la cooperación, se habla de redes, se habla de equipos de trabajo, se habla de una nueva cultura de trabajo, se habla de promover el talento humano. Esto lo propone hasta el management moderno. Es decir, seguro, Arnaldo. Antigua que atrasa muchísimos años. Te agradecemos, un abrazo.